una segunda etapa que le llamo escapar de la abstracción, una tercera etapa que llamo llegar a la pintura, en la que presento algunas ideas sobre el pintor Jonathan Lasker. Un amigo y me dice que ha llegado una revista que se llama El Europeo. Teníamos un conocimiento muchísimo más amplio de los artistas norteamericanos que de los artistas europeos. Entonces ya vemos unas piezas de Jonathan Lasker que a mí me parece que evidencian mucho la pintura, que ponen de presente lo que es el nuevo rumbo que toma la pintura a partir de la finales de los 80 y la década de los 90, y descubro en él ciertas cualidades, ciertas calidades también, que yo decido que a mí me ha parecido interesante e intento incorporarlas a mi pintura, tanto a nivel matérico como a nivel conceptual. También luego yo lo incorporo a muchos de mis trabajos porque me permite solucionar un problema de espacio que yo tengo. Me costaba mucho trabajo encontrar una suma de la materia, de la masa pictórica, en una pintura sin el barroquismo del gesto, de la gestualidad. El dibujo que está en ese lienzo verde, ese dibujo no es el dibujo de un artista que coge un pincel a la manera de Pollock o a la manera de... y empieza a jugar con la energía de la mano y con el fluir de la pintura. No, ese es un dibujo totalmente frío. O del chicle. Para unas tarrinas y utilizo una resina que me da también esa masa para poder trabajar la pintura, que acaba teniendo esa configuración espesa. Y las últimas pinturas mías pertenecen a una serie que se llama El artista en su estudio esperando que llegue el éxito. Es curioso porque en realidad te gusta siempre el mismo artista, ¿no? Porque los dos que nos has puesto pues son como más de lo mismo, es decir, que Luis Gordillo y Jonathan Lasker como si fueran primos, ¿no? De hecho ambos trabajan a partir de dibujos, los célebres DDTs de Gordillo, que eran aquellos dibujos telefónicos que él tomaba como en principio como automatismo psíquico y luego los ampliaba. Pero Jonathan Lasker, que es un artista que puede parecer ajeno a las preocupaciones de Gordillo, sin embargo es uno de los pintores favoritos de Luis Gordillo. Y a la hora de la verdad los problemas de Lasker son muy semejantes a los de Gordillo, salvo que quizás en el caso de Jonathan Lasker hay una preocupación más teórica por los problemas de la pintura, en el sentido de que Jonathan Lasker trabaja básicamente con elementos de la pintura. Elementos de la pintura que se repiensan teóricamente, que son básicamente el dibujo y el color, y que luego enriquecen mucho pues, con los problemas de fondo y figura, y con los problemas el ilusionismo de la pintura, de la profundidad y casi incluso del movimiento. Los problemas de cómo es posible la pintura en el momento en el que pues la muerte de la pintura se proclama fundamentalmente en torno a los años 60 y los dos están de algún modo vinculados a esa idea de una pintura posible después de la muerte de la pintura, ¿no? La convicción de que la pintura sigue siendo posible, ¿no? Y yo creo que es el consuelo que Lasker ofrece básicamente a los pintores, y yo creo que el trabajo de Lasker tiene más agarre teórico precisamente por eso, ¿no? Porque trata de buscar un poco los elementos con los que se puede seguir trabajando en pintura. Esa es una de sus claves, aparte de que luego visualmente efectivamente es muy atractivo. Cosa que sin embargo Luis Gordillo, aunque se ha rodeado de muchos teóricos, pero yo creo que él, pues ha reflexionado mucho sobre su propio trabajo, pero no trabaja en términos de fundamentación de la pintura, ¿no? Sino de continuidad de la pintura o de desarrollo de... En el fondo estás hablando de Lasker, y quieres integrarlo en una propuesta tuya para el final, aquí tu obra está, aparte de teóricamente, que es lo que no me queda claro, prácticamente influida por Lasker, o qué quieres decir, que es lo que no entiendo. Mi obra está influida por Lasker. Yo lo único que quería anunciar era enunciar en la medida de lo posible y con la precariedad que puede ofrecer una sola imagen las conexiones que se habían desarrollado a partir de mi seguimiento de Jonathan Lasker. Señalar más, probablemente habría sido acertado no enseñar ninguna de mis piezas allí, pero a mí me gusta provocar esos contrastes
A mí me atrae ese rompimiento de la dinámica, ese rompimiento de la sintaxis. Y de hecho yo lo practico en mi trabajo y en mi pintura. La idea es el artista que le interesa a un artista. Y por lo tanto no quiere decir que es el artista que formalmente o conceptualmente sea una prolongación o un antecedente de mi obra. Por decirlo de alguna manera, por ejemplo, yo soy absolutamente amante de Borges y sin embargo lo que escribo pues no tiene nada que ver con Borges, o sí tendrá que ver, pero con unas conexiones de otra índole. Además que yo creo que lo que tú estás enfatizando es como ¿por qué no se parece a lo que tú haces, Jonathan Lasky? Es que la pregunta que rige este ciclo no es ¿qué artista se parece a? Sino ¿qué artista te interesa? Es otra lógica y es otro tipo de conexiones, mucho más, por decirlo así, subterráneas o extemporáneas o lo que sea, que esas de conexión formal evidente, ¿no? Uno le puede interesar Sade, pero desde ya sentarse a leerse la filosofía del tocador y utilizarla como guión, pues no necesita. Entonces lo único que te interesa de Lasker es que ha triunfado, porque el problema es por qué ese trabajo puede ser interesante hoy en día. Es decir, por qué la pintura de Jonathan Lasker puede seguir siendo interesante para nosotros, porque muestra las posibilidades de una pintura posible. Y esa es la clave, es decir, él ha pensado teóricamente cómo es posible una pintura después de la muerte de la pintura. Y ese es el problema. Entonces, claro, quien diga, no, pues yo lo que quiero es alcanzar el éxito y tal, haciendo cuadros, dices, enhorabuena. Pero el problema no es simplemente pintar, sino qué es lo que uno quiere pintar. Y claro, Lasker se enfrenta con problemas, por así decir, de fundamentación teórica de la pospintura y por eso alcanza un cierto éxito.